Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es viernes 11 de julio y en el programa vamos a hablar sobre nuevos avances en derechos para una vida plena. Tiene que ver con las conclusiones del tercer foro social desarrollado en diciembre del año pasado, de 2024, en la Sala Sagasta del Congreso de los Diputados. De hecho, tengo aquí una publicación sobre la que también vamos a charlar, porque el foro social de la discapacidad visual va a presentar estas conclusiones mañana sábado a las 8:30 de la tarde en la Semana Negra. Hoy tenemos la ocasión seguramente de conocer algunos de los detalles de los que se va a hablar también mañana en la Semana Negra, en este acto, como les digo, a partir de las 8:30 de la tarde de mañana sábado. Y para ello está con nosotros un veterano del programa, como es Ricardo Gayol. También está hoy con nosotros Andrés Mayor Lorenzo, que es presidente de Acción Visión España y de Retina Asturias, y nos acompaña también Martina Fernández Rodríguez, que es coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. Ricardo Gayol está también aquí hoy en calidad de coordinador del Foro Social de la Discapacidad Visual. Y hay algunas cuestiones que figuran en estas conclusiones sobre las que nos parece interesante hablar y transmitir estas conclusiones en lo que tiene que ver con la baja visión, con la atención temprana o con un asunto nada baladí, que es el consumo accesible. Ya me imagino que todos ustedes saben que el Gobierno de España está trabajando en un decreto que quiere regular este consumo accesible, con algunas cuestiones que van a ayudar a personas, por ejemplo, ciegas en el etiquetado de muchos de los productos. Son los asuntos que vamos a tratar, como les digo, en este programa, en el de hoy, en este Asturias al Día, que arranca ya en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Diego Fernández en el control de sonido, en la realización técnica de Asturias al Día, saludamos a Ricardo Gayol. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido de nuevo. Esta semana doblete, ¿no? Muchísimas gracias. Exprimes tu presencia en Asturias, ¿no? Para venir a Asturias al Día. Todo sea por la radio y por los medios de comunicación. Te agradecemos mucho, porque además nos has puesto en las manos estas conclusiones, este pequeño librito que vais a presentar. Digo bien, ¿no? Mañana sábado, 8:30 de la tarde en la Semana Negra. Es así, Ricardo. Así es. Mañana de 8:30 a 9:30 de la tarde, en el espacio a quemarropa de la Semana Negra, vamos a presentar este documento y a reflexionar sobre estos temas que contiene. Muy bien, perfecto. Luego nos metemos más en materia. Déjame saludar también a Andrés Mayor Lorenzo, presidente de Acción Visión España y de Retina Asturias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues encantado de poder estar aquí a tu lado, Roberto, en la radio del Principado de Asturias, la radio pública, que es un placer compartir micrófono con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Andrés. Ya has estado en el programa y has estado también hace poco con mis compañeras de informativos también, ¿no? En Asturias Hoy. Sí. La última vez fue con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras en Asturias, el 28 de febrero. Muy bien. El mes raro. Pues muchas gracias, Andrés, también por estar con nosotros en este día. Y Martina Fernández, coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana de la Consejería de Derechos Sociales. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? Pues Buenos días. muy bien. Buenos días a todos y nada, agradeceros muchísimo que le deis este espacio a la atención temprana, porque, bueno, como va a quedar en evidencia en este programa, pues bueno, tiene mucha importancia y hay que hablar de ello. Hay mucha tela que cortar, como Sí. suele decir, ¿no? Hay mucha tela. Muy bien, pues te agradecemos también, Martina, que participes con nosotros. Voy a pedirle a Ricardo que nos explique, por una parte, qué es el Foro Social de la Discapacidad Visual, quiénes participáis en este foro, qué actividad tenéis, Ricardo. Bueno, pues el Foro Social de la Discapacidad Visual surgió hace 3 años, es decir, en octubre de 2022. Hemos hecho ya 3 ediciones y la última de ellas fue el 16 de diciembre en el Congreso de los Diputados, siempre porque queremos dar la mayor visualización posible a nuestra actividad. Está integrado por 15 entidades sociales y por 3 sindicatos.
pero luego tenemos también unos 240 inscritos individuales, es decir, que admitimos entidades y personas a título individual. Lo que pretendemos es destacar aquellas cuestiones en el ámbito de la discapacidad visual pues que requieren o que tienen una mayor problemática, que requieren una reivindicación ante las administraciones públicas y ante la sociedad en general, y por ello pues este año hemos tocado esas tres cuestiones que has citado. La baja visión, que es una de las puntas de lanza del foro. En segundo lugar, la atención temprana, porque nos preocupaba mucho la evolución de este programa a nivel de todo el Estado, porque dentro del juego competencial pues nos parecía que había una cierta confusión. De hecho, ha habido luego algún acuerdo de estrategia interministerial y con participación tanto del Consejo Territorial de Servicios Sociales como el de Sanidad, para establecer los mecanismos básicos de funcionamiento en todo el Estado, ¿no? Pero tenemos cierta preocupación por lo que ocurre con la competencia de atención temprana en algunas partes del Estado, para que se consiga que realmente el programa tenga vigencia para todas las niñas y niños afectados, ¿no? Y por otro lado, el tema que has citado del consumo accesible, que es un tema muy amplio, pero que estamos en un momento candente porque el Ministerio tiene sobre el tapete un Real Decreto que no acaba de lanzar, y luego hay otras cuestiones de tipo reivindicativo que los colectivos de la discapacidad visual tienen planteadas y que hay que tener en cuenta. Termino diciendo simple y llanamente que este foro ha surgido como una respuesta a una problemática social real de los colectivos de la discapacidad visual. Mucha gente entiende que la discapacidad visual se agota en el ámbito de la ONCE, pero no, hay unas problemáticas que no están suficientemente atendidas y que ni la ONCE ni las administraciones públicas dan las respuestas adecuadas a ellas, y por lo tanto nosotros estamos para reivindicarlos. Somos entidades que tenemos fundamentalmente, las hay de distinto tipo, unas más preocupadas por lo sanitario, otras más por los derechos sociales. Nosotros tenemos 6 grupos de trabajo dentro del foro y en ese sentido tratamos de reivindicar todo aquello que entendemos que en este momento no está suficientemente atendido, y sobre todo para el que no hay una programación, unos proyectos válidos para atender las situaciones. Bien, ¿cómo planteáis la mesa redonda de mañana sábado, 8:30 de la tarde, en la carpa de Quemarropa, en la Semana Negra, Ricardo? Bueno, pues digo, no quiero protagonizar la tertulia, pero la hemos programado de la siguiente manera. Va a haber una entrega del folleto que hemos editado con las conclusiones de forma gratuita, para que la gente que asista y tenga interés pueda tener esa información. Siempre hemos presentado los folletos del foro en la Semana Negra. Hay que agradecer a la dirección de la Semana Negra esa acogida, ya que por tercer año consecutivo vamos a participar en su programación. Y entonces vamos a tocar, por un lado, un pequeño resumen de lo que es la actividad del foro y de cómo fue esta tercera edición, que la realizaré yo mismo, y después hablaremos de esos dos temas potentísimos que son la baja visión, tanto desde la perspectiva social como sanitaria, que Andrés Mayor presentará, y el tema de la atención temprana, que nosotros queríamos hacerlo en el ámbito de la comunidad autónoma donde nos encontramos, en el Principado de Asturias. Y aunque el folleto contiene un texto de tipo general, pues queríamos acercarnos a la realidad del territorio donde nos encontramos. Por lo tanto, Martina Fernández, que es coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana de Oviedo y dependiente de la Consejería del
Derechos Sociales del Instituto de la Infancia, pues será quien presente este tema en la mesa redonda. Bien. Bueno, Martina, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo el foro? Bueno, me parece que este último año, este tercer foro, han dado en el clavo. Para mí, que no es que lleve mucho tiempo trabajando en atención temprana, pero la necesidad y la importancia de la atención temprana en general de la sociedad, vamos, tiene unas consecuencias y un impacto tremendo en el desarrollo de los niños, no solo en aquellos en los que se evidencia que puede haber alguna condición, sino en el riesgo de padecerlos, ¿no? Y entonces detectarlo a tiempo es algo que le va a condicionar la vida de esa persona y de su familia de una manera tan tremenda que hay que garantizarlo ya como un derecho vamos, social de los niños como de tal. Entonces yo creo que es muy importante llamar la atención sobre la atención temprana porque al final estamos haciendo que esos niños tengan una oportunidad, esos niños y esas niñas tengan una oportunidad y sobre todo con las características de la discapacidad visual todavía más, me refiero, es determinante, ¿no? Pues sobre todo también para las familias, que hay que apoyarlas mucho y bueno, la estimulación es fundamental. Bueno, pues de todo esto vamos a ir hablando a lo largo del programa. Martina, muchas gracias también, reitero, por estar con nosotros, pero quería meterme ya en alguna cuestión que tiene que ver con la baja visión. Andrés Mayor, ¿qué está pasando con las 918.100 personas con discapacidad visual igual o superior al 33% en España? Pues ocurre, Roberto, que muchas de estas personas, o sobre todo las que tenemos baja visión, las que tienen baja visión, pues no están suficientemente bien atendidas por los sistemas públicos, tanto de salud como también de los servicios sociales, ¿no? Y ya en el 2009 lo dijo bien claro la Organización Mundial de la Salud, que la baja visión tiene que ser atendida por los servicios públicos de salud, ¿no? Y todo el mundo entiende muy bien lo que es ver o no ver. Pero cuando tienes baja visión, cuando tienes una patología que no tiene tratamiento o que no tiene capacidad de cirugía o simplemente que no se puede corregir con una gafa o con algún tipo de dispositivo, pues el hecho de ir perdiendo visión poco a poco en la vida te condiciona totalmente, ¿no? Hablaba antes Martina de la importancia de la atención temprana y de detectar a tiempo en los niños y en las niñas cualquier tipo de problema visual e intentar corregirlo. Las personas con baja visión, que vamos perdiendo la visión poco a poco y que nos encontramos toda nuestra vida en una especie de duelo eterno en el que nunca se acaba, ¿no? Y tanto psicológicamente como en todo lo que tiene que ver con tu proyecto de vida se ve muy, muy alterado, ¿no? Y claro, en España, cuando estás en una situación de ceguera, cuando estás en lo que se considera la ceguera legal, pues tienes una serie de acceso a una serie de recursos que son los que ofrece la ONCE, pero que solo llegan a 70.000 personas, ¿no? En España la ONCE tiene 71.000 afiliados a finales del 2023 y realmente las personas con discapacidad visual, que estamos en el 33%, pues llegan casi a los 900.000 que comentabas, ¿no? Y ahí hay muchas situaciones, muchas personas que necesitan apoyos y que no los tienen. Y por eso las entidades como las que yo represento en ESRetina en Asturias o en Acción Visión España a nivel de todo el Estado de España, creemos muy oportuno que haya un plan, una estrategia nacional de prevención de la ceguera evitable y planes autonómicos específicos que pongan en marcha acciones para que todas estas personas sean atendidas desde todo el ámbito, tanto de salud, con unidades que supongan un diagnóstico completo, tanto clínico como genético, con servicios de apoyo psicológico, con rehabilitación cuando es posible y sobre todo también con un seguimiento cuando ya no hay posibilidad de mejoría, ¿no? Y ahí tenemos muchísimo que trabajar y por eso llevamos más de 35 años aquí en Asturias, en la Asociación ESRetina, proporcionando apoyo y acompañamiento a todas estas personas que
lo necesitan y que no lo encuentran, y que se encuentran un poco en el limbo, como se suele decir, sin ningún tipo de apoyo. Bueno, por tanto, parece que la concienciación social, pero también con una ramificación hacia la concienciación política, es evidente, ¿no? A que se entienda lo que está pasando a estas más de 900.000 personas, ¿no? Desde luego que sí. Hay proposiciones no de ley aprobadas en casi todos los parlamentos de España, los parlamentos autonómicos, en los cuales se insiste a los gobiernos autonómicos a poner en marcha estos planes de prevención de la ceguera evitable, porque es posible. O sea, y no es que yo me lo invente, ¿no? O los afectados y las familias nos lo inventemos, es que ya a nivel internacional hay muchísimas recomendaciones para que estos planes se pongan en marcha, ¿no? Y algo tan sencillo como cuando vamos al médico de atención primaria se haga un pequeño test para que si una persona con más de 55 años tiene principios de una degeneración macular, que todos sabemos lo importante que es envejecer de una manera saludable, ¿no? Y si nuestra visión se ve afectada en lo que es la última etapa de nuestra vida, pues nuestra calidad de vida disminuye totalmente. Y algo tan sencillo como una prueba de que es la rejilla de Asler, que hay que mirar una cuadrícula y ver si nuestra visión nos confunde las líneas rectas, algo tan sencillo como eso no se hace. Y en cualquier consulta de primaria en Asturias, por supuesto, y en el resto de España, pues tendría que pasarse cualquier persona con más de 55 años cada vez que va al médico de familia por esta prueba tan sencilla, ¿no? O otras ya más complicadas. Podemos hablar de la importancia del diagnóstico genético en las distrofias de retina como un elemento fundamental para poder acceder a terapias. Hace 35 años, cuando a mí me diagnosticaron, la verdad es que prácticamente no se sabía nada de todas estas patologías de la retina, pero ahora sí, conocemos más de 300 genes y el hecho de tener un diagnóstico genético es lo que te da vía en algunos casos al tratamiento, ¿no? Y por ejemplo en Asturias hay que celebrar que hay una unidad de distrofias de retina en el Hospital Universitario Central de Asturias, que el servicio de genética del hospital, el laboratorio de genética, ahora mismo esté muy bien dotado para poder hacer todos estos estudios genéticos, pero tiene que haber todavía mucha más concienciación por parte de todos los profesionales de la salud pública para que se soliciten estos estudios y para que se acceda a cualquier persona, ¿no? Bien, Ricardo. Bueno, pues yo creo que efectivamente, bueno, primero permíteme que diga que es un placer estar en esta mesa con una persona como Andrés, un activista social tan extraordinario y que se está moviendo en campos que, la verdad, hasta hace tiempo eran bastante inéditos para lo que eran las reivindicaciones de las personas ciegas o con discapacidad visual. Y también con una técnico como Martina que está trabajando en un programa que es esencial para el desarrollo saludable de esas niñas y niños con discapacidad, incluidos, claro, los que tienen discapacidad visual. Pero a mí me parece muy importante hacer hincapié en una cosa. La filosofía que marcaba la ONCE, que obviamente es una entidad pionera en el trabajo con personas ciegas, pero que tiene ya 80 y tantos años de historia, la ONCE trabajaba siempre con el criterio filosófico de que se atendía solo a la ceguera permanente e incurable. Pero es que la evolución social y la evolución sobre todo de la medicina exige que hoy tengamos, como dice Andrés, planes de lucha contra la ceguera evitable. Eso es fundamental porque hoy hay muchísima gente, en gran medida las personas que has citado tú en ese número de gente que tiene discapacidad visual, pues que pueden luchar por mejorar su situación visual, ya no solo su situación social. Pero aún así, hace falta programas que atiendan a la baja visión, y entendemos sobre todo a la baja visión que no tiene el ámbito confortable de la ONCE, pues para que puedan tener una atención social, sanitaria, que incida en la educación, en la inclusión educativa, que incida en el empleo,
que incida en la accesibilidad, que incida en todos los elementos fundamentales para una calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto, pienso que es absolutamente necesario conmover estas estructuras, estos sistemas, como decía Andrés, para que se empiecen a tomar medidas preventivas, de atención inmediata, para que sea realmente capaz de atenderse esa situación dentro de los parámetros de las administraciones públicas. Y incidiría en una última cosa. Creo que el tema de la atención temprana es también una gran necesidad, porque si no se atiende en el tiempo adecuado, pierde ese programa una eficacia determinante. Por lo tanto, esa prevención tiene que llegar a que eso se pueda aplicar con toda garantía. Vale. Antes de ir a la atención temprana, Andrés, todo esto que estáis contando en relación a la baja visión se podría resumir en la necesidad, creo que además es una reclamación que hacéis, de contar con un plan nacional de lucha contra la ceguera evitable. Sí, sí. Creemos que necesitamos que a nivel estatal haya una estrategia nacional de prevención de la ceguera evitable, con planes autonómicos perfectamente bien dotados, que aborden lo que hablábamos un poco antes, un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado en el tiempo cuando es posible, una rehabilitación y un seguimiento de todas las personas, de todas las familias, para evitar para evitar llegar a la ceguera, y si es posible, y si no, pues retrasar ese momento hasta lo máximo posible, ¿no? Hace 35 años yo me acuerdo de la primera campaña de publicidad que hicimos en la asociación Es Retina. En aquella época era la Asociación Asturiana de Retinosis Pigmentaria, y era que queríamos volver a ver, ¿no? Queríamos devolver vista perdida, y lo creíamos importante y necesario, y sobre todo muchos nos consideraron, nos llamaron locos, ¿no? Diciendo, ¿cómo pretendéis eso, ¿no? Devolver vista, hacer que las personas ciegas vuelvan a ver. Pues 35 años después, hoy en Asturias, y gracias al Sistema Nacional de Salud que todos tenemos dentro de nuestra cartera de servicios de la salud pública, hay un tratamiento de terapia génica para las personas con distrofias de retina, y gracias a este Sistema Nacional de Salud en el que nosotros estamos inmersos, una persona asturiana, una chica de 17 años, ahora mismo ha recuperado prácticamente toda su visión, gracias a este impulso que desde las asociaciones, desde las personas con patologías visuales, con problemas de visión, y nuestras familias, y junto con los investigadores y junto con el Sistema Nacional de Salud, hemos hecho posible que 33 personas en España han sido tratadas, y concretamente, además, una vecina prácticamente tuya, Roberto, porque es de un poquito más arriba de la Viana, haya recuperado la visión. Qué bien. Y bueno, justamente este año, en 2025, que el Día Mundial de las Enfermedades Raras lo celebramos en Oviedo a nivel de todo el Estado, ella tuvo la oportunidad de compartir su tratamiento y su nueva situación visual con su majestad la reina Leticia, ¿no? Que, como dice nuestro presidente Barbón, los asturianos estamos hasta en la Casa Real, o sea que tenemos que estar muy, muy orgullosos de ser asturianos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a la atención temprana. Martina, por contextualizar, ¿cómo estáis trabajando en términos generales en atención infantil y temprana? Bueno, pues la organización principal de la atención temprana en Asturias es un conjunto transversal de trabajo entre la Consejería de Sanidad, de Educación y Servicios Sociales, ¿vale? Todos estamos trabajando, que estamos en el entorno de la infancia, para detectar y atender pues cualquier circunstancia que afecte al desarrollo de los niños y de las niñas. Esta atención, generalmente, y esto está, pues eso se recoge en toda la legislación, está entre los 0 y 6 años, que es donde más pues hay unas circunstancias del desarrollo, del funcionamiento cerebral, que hacen que ese momento sea especialmente importante
para impulsar el desarrollo e incluso en algunos casos pues corregir situaciones pues de riesgo, ¿no? Pues, por ejemplo, niños o niñas prematuros, pues que sabemos que tienen riesgo, ciertas condiciones, por ejemplo, sindrómicas, genéticas. No podemos olvidarnos, por supuesto, del contexto social, es decir, niños que ya en el ámbito prenatal sufren pues por consumos, maltrato por acción, por omisión. Cuando nacen también puede tener un maltrato pues porque le zarandean, lo que sea. Bueno, pues todas esas cuestiones hay que tenerlas muy bien identificadas y el sistema tiene que funcionar muy rápidamente. Es decir, hay que detectar, y es una de las cuestiones que yo creo que dentro de la discapacidad visual entre los 0 y 6 años puede tener un poco más de dificultad a la hora de detectarlo, pues porque generalmente la visión y el hecho de que, por ejemplo, un niño con 1 mes, 2 meses, pues siga objetos y demás, pues un niño o una niña que tenga un poco de disminución visual, pues puede llegar a dar respuesta positiva o ser un falso positivo, ¿vale? Entonces hay que mejorar. La detección generalmente, la figura central es el pediatra que es clave en todo el sistema porque es el coordinador del caso, es el que va gestionando ese seguimiento de desarrollo del niño desde que nace y va a través de los distintos seguimientos, va viendo a ver si cumple o no cumple unos hitos del desarrollo. En ese momento, cuando ve que algo no funciona bien, deriva atención temprana. La atención temprana es un servicio de proximidad y entonces hay en principio 8 unidades generalistas por cada área sociosanitaria. Hay en el área 1, área 2, yo estoy en el área 4. Pero bueno, somos un montón de gente que estamos coordinados para atender. Entonces el pediatra deriva atención temprana y atención temprana generalmente hay 8, pero luego también las hay específicas. Es decir, hay motóricas cuando hay una situación que implica una cuestión de parálisis cerebral y demás, casos de mayor gravedad. Luego también está del trastorno del espectro autista, que hay una específica, y también visual y auditiva, que tiene su propia especificidad. Y entonces una vez que se ve esa necesidad, vienen los padres que muchas veces vienen muy asustados, pero bueno, yo siempre les digo que es una oportunidad. No sabemos realmente, el pronóstico no lo determina la enfermedad, lo determina el trabajo, que eso es por eso es tan importante la atención temprana, porque no sabemos realmente, el futuro no existe. Realmente hay que ponerse a trabajar, hay que centrarse, porque yo creo que muchas familias llegan y empiezan a tener mucho miedo, ¿no? Empiezan a pensar en eso. Es normal también, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. ¿Y por qué estoy aquí? Porque sobre todo además son niños y niñas muy pequeños y a veces no es fácil, ¿no? Saber identificar ¿le pasa algo? ¿No le pasa? ¿No? Quieren responder a preguntas y yo creo que eso es clave, ¿no? Porque si en un momento dado recibes una noticia que tu niño o tu niña tiene una discapacidad visual, pues la familia hay que atenderla, ¿eh? No solo es el niño o la niña, sino cómo impacta en la familia y qué recursos, porque para atender bien al niño esa familia tiene que estar bien, ¿no? Tiene que saber cómo tiene que responder, cómo tiene que educar, y eso sí que se necesita pues un apoyo posiblemente pues de personas que están en este foro impulsando y que les puedan dar las claves. Yo creo que las asociaciones y demás tienen que dar. Sí, el acompañamiento es fundamental, sobre todo encontrarte con otras personas que ya han pasado por esa situación, ¿no? Porque aunque solamente sea para entender lo que le pasa a tu hijo o a tu hija, ¿no? Yo estoy acordándome ahora, por ejemplo, de las personas con catarata congénita, ¿no? Lo tan importante es que estos niños o niñas con catarata congénita se diagnostiquen de manera precoz, porque o son tratados en las primeras 6 semanas de vida, o probablemente la visión de esa niña o ese niño se verá afectada totalmente toda su vida, ¿no? Y si el diagnóstico es adecuado y se trata en esas primeras 6 semanas de vida, probablemente esa persona pueda mantener un resto visual o una visión cercana a la visión normal, ¿no?
y eso va a marcar su vida de todas las maneras, ¿no? O estoy pensando en las personas con retinoblastoma, ¿no? Con los cánceres de ojo o de retina, ¿no? Que para poder evitar tener que quitar esos, desnuclearizar ese ojo, ¿no? Pues es fundamental también, ¿no? Y eso se hace con pequeñas pruebas, con pequeños gestos en la consulta de pediatría y sobre todo también educando a la población, porque los padres, las madres tienen que tener, bueno, pues también herramientas y conocer cómo de manera muy sencilla puedes ver que tu hijo o tu hija tiene algún problema visual, ¿no? Y ya no digo nada cuando nos encontramos con niños y niñas con polipatología, ¿no? No solamente el problema visual, cuando hay otros problemas a nivel intelectual o, bueno, ahí ya todo se complica, ¿no? Yo creo que sin caer en la autocomplacencia, habría que decir que, por lo que ha dicho Martina y por lo que vamos conociendo, pues creo que en Asturias el enfoque es bastante positivo. He dicho, en servicios sociales nunca hay nada perfecto tampoco, pero siempre el que el enfoque sea el adecuado, pues parece que lo es. Nosotros, después de la celebración del tercer foro, tuvimos una reunión con la Dirección General de Derechos de la Infancia, del Ministerio de Juventud e Infancia, que aunque no tiene competencias directas, acompaña al Ministerio de Educación, al de Derechos Sociales y al de Sanidad en lo que es el acuerdo general sobre la estrategia en atención temprana, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el trabajo que se hace en Asturias coincide con ese enfoque general de una manera, diría yo, que bastante potente, bastante precisa, ya digo, sin querer nunca caer en la autocomplacencia. Y a nosotros nos preocupaba mucho el tema de la inmediatez de la atención, como habéis citado muy bien, pensando que entre el diagnóstico y la primera atención no debieran pasar más de 45 días, a lo mejor esto es un poquito exagerado, el que lo haga personal especializado, que yo creo que eso está garantizado, y también la relación con las familias, que es fundamental. Por eso la concienciación social es clave para que luego, cuando surge una situación de estas, la relación con las familias sea una relación dinámica, fluida, y que se pueda contar con el apoyo familiar correspondiente, porque no estamos en un programa exclusivamente técnico, sino que tiene connotaciones sociales muy importantes, ¿no? Yo quería Martina, aclarar que evidentemente cuando nosotros recibimos pues esa información de, bueno, pues a nivel del Consenso Nacional de Calidad en Atención Temprana, estábamos trabajando ya en un modelo de atención temprana que recogía precisamente esos indicadores y bueno, estamos trabajando en ello. 45 días no es para nada exagerado. Entre un niño que tiene un mes, 45 días. Estamos ahí. Me refiero 3 meses en un niño que tiene 12 meses es muchísimo y realmente cuanto antes nos pongamos a ello mejor. Y luego yo sí que me gustaría destacar que aunque la estimulación funciona, muchas veces sí que tenemos que ser conscientes porque es que no nos damos cuenta. Es decir, si a ti no te pasa algo, porque tú no tengas esa circunstancia, porque tu hijo no lo tenga o tu hija, no te das cuenta. No te das cuenta de lo que pasan las personas. Entonces hay que decirlo y hay que hablarlo y hay que, para que uno tome conciencia y se dé cuenta, porque cuando no eres la normalidad, las circunstancias se hacen para la normalidad, no para las cuestiones. Entonces hay que tener esa visión, hay que contar con ello, con esas cuestiones, pues, por ejemplo, para adaptarlas. Yo hay una compañera que tengo que está en el equipo, Espe, que te aprovecho para saludarte, que es una persona con
bueno, que tiene una limitación visual importante y evidentemente no nos damos muchas veces cuenta de las dificultades y de lo difícil que es para ella. No es lo mismo que para mí tener que hacer un informe, tener que trabajar, tener que atender, y todas esas limitaciones hay que compensarlas, no solo desde el punto de vista de voy a atender a la familia, voy a atender al niño, le voy a dar estimulación hasta donde puedo, porque evidentemente ojalá pues eso, la ciencia avance y todo tal, pero hay cosas que no se pueden resolver, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay que tener en cuenta para que los espacios sean inclusivos para todas las personas y que lo tengamos en cuenta esas particularidades. Y del mismo modo que la atención temprana, y bueno, con esto ya finalizo, que tal, igual que la atención temprana es impresionante lo que funciona, la no estimulación también funciona, para mal. Y esto lo digo y aprovecho que estoy en un medio porque realmente estamos viendo, yo creo que cada día la atención temprana va a coger más relevancia. Bueno, en un aspecto negativo, pues porque los niños hoy en día no tienen una buena estimulación. Hay una sobreexposición a pantallas, y eso lo estamos viendo desde el ámbito de tal, que al igual que, por ejemplo, los compañeros, evidentemente la informática y los medios digitales son un aspecto poderoso para integrar y para que les ayuden a ellos, pues todas estas cuestiones y estos avances de, bueno, pues te leo cosas, pues, pero luego estamos sobreexpuesto a los niños y las niñas y es que los déficits, trastornos del lenguaje, trastornos de la comunicación y demás están aumentando. Están aumentando incluso, Martina, seguro que lo sabes, en las consultas pediátricas. Totalmente. Bueno, es que ahora mismo en la última, bueno, en la Ley Orgánica de Prevención a la Violencia ya se va a incorporar, y ya la Asociación Española de Pediatría se está hablando de que dentro de la salud del niño hay que controlar el acceso, es decir, que hay que estimular, hay que tener un tiempo de calidad con los niños pequeños y hay que hacerlo y hay que dejar, pero no solo la exposición de ellos, también el nuestro, porque claro, tenemos que dejarlo nosotros también, claro, y ponernos con ellos. Sí, no, perdona, Andrés, no, dale. Que, claro, los niños sobre todo aprenden muchas veces a partir de la imitación. Y si nos están viendo todo el día con el móvil en la mano y que prácticamente no les hacemos muchas veces ni caso, pues ellos van a imitarnos. O sea, yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y de consumo adecuado de la tecnología, ¿no? Porque nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros, ¿no? Igual que en el lenguaje, ¿no? Si tú estás hablando todo el día con tacos, pues tu hijo va a decir tacos. O sea, eso es evidente. Entonces tenemos que ser capaces de hacer autocrítica y de hacer un consumo y una utilización responsable de la tecnología. Pero bueno, desde la televisión hasta cualquier dispositivo móvil, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser capaces, ¿no? de controlarnos a nosotros, ¿no? Ricardo. En todo caso, me gusta destacar que Asturias esté en un nivel óptimo dentro de lo que es el contexto comparativo del Estado español, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos la atención temprana para personas ciegas en el año 83, en aquel primer acuerdo entre el Ministerio de Educación, la ONCE y el Inserso, que teníamos en marcha los equipos de Madrid y de Barcelona, que fueron pioneros en aquella cuestión, como luego lo fue también el País Vasco. Pero quiero decir que la atención temprana parecía que era una cosa, diríamos, opcional o casual, y se ha convertido en una necesidad absoluta para garantizar ese desarrollo saludable. Y yo me felicito de que Asturias esté en un buen camino. Ya digo, nunca podemos ser autocomplacientes, pero sí. Que esté en un buen camino. De todas maneras, yo le quería preguntar a Martina, ¿por qué hay esa diferenciación entre 1 y 3 años y 3 y 6? ¿Por qué hasta los 3 años la atención temprana se lleva más desde un punto de vista más sanitario y sin embargo luego pasa al tema a llevarse desde el tema educativo? Si el niño no está educado, queda ahí un poco en el limbo.
Quizá yo tengo muchas quejas de familias en este sentido, que les gustaría que la atención temprana se mantuviera desde el principio hasta los 6 años por el mismo equipo, y sin embargo se produce este corte entre los 3 y los 6. A ver, pues estás ahí metiendo un poquitín el dedo en la llaga, porque... Se ha salido por la banda. A ver, es una cuestión ahora mismo que está encima de la mesa y hay una demanda de las familias, es una cuestión organizativa que yo creo que se tiene que seguir debatiendo. Es un aspecto que entra dentro del ámbito de lo político, de cómo entender y cómo se organiza la atención temprana. Lo que dice la legislación en todos los ámbitos es que la atención temprana se da desde los 0 hasta los 6 años, ¿vale? La situación o cómo se ha organizado o cómo se está un poco organizando aquí en Asturias es que a partir de los 3 años esa especie de atención temprana es como que le pasamos el testigo a la Consejería de Educación, y desde el ámbito educativo se sigue trabajando esos estímulos, esa estimulación y demás. Es verdad que hay casos en los que se puede prorrogar la atención temprana desde las unidades de atención infantil temprana. Es una situación conceptual, ¿vale? Entonces yo creo que esa cuestión hay que trasladarla como, pues eso, están haciendo familias, estáis haciendo las distintas asociaciones y demás. Hay que trasladar esa cuestión para que se gestione de la mejor manera para los niños y las niñas y las familias. Eso es lo importante. Que además, es más, ahora voy a dar yo mi opinión personal. La atención temprana puede llegar a los 6, pero no podemos soltar a los 6 tampoco a las personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad visual. No la puedes dejar a los 6, ni tampoco, o sea, en las distintas etapas del desarrollo, de las etapas de su vida, va a necesitar apoyo emocional, va a necesitar apoyo social, va a necesitar que la gente lo entienda y lo comprenda, y eso tenemos que sensibilizar. También en la vejez, porque encima que te haces mayor y siendo, bueno, pues que teniendo discapacidad visual, pues todavía habrá que tener en cuenta esa situación para seguir desde el ámbito sanitario, educativo y demás, dando el apoyo y la comprensión que muchas veces necesitas, porque a veces tienes que dar explicaciones, ¿no? Para que la gente entienda por qué estás poniendo esta cara o por qué necesitas esto, porque vuelvo a repetirme, es que no nos damos cuenta. Yo, claro, si no tengo esa problemática, no me doy cuenta. Está claro. No es por abrir el melón ni mucho menos, pero también es entendible que a partir de los 3 años los niños y las niñas pasan mucho tiempo en el colegio. Efectivamente, eso es una cuestión a veces organizativa. Es decir, bueno, los niños cuando están en el ámbito escolar es mucho más cómodo seguir trabajando, y es más para familia y para la organización y tal, seguir estimulando en el contexto escolar. Podría ser perfectamente el hecho de que desde el ámbito escolar, pues a lo mejor se pudieran asimilar más el trabajo que hacen a lo que hacemos las unidades de atención infantil temprana. Entonces, bueno, a ver, las posibilidades son múltiples. Lo que hay que buscar es una solución eficiente y eficaz, y que al final hay que invertir donde hay que invertir, y es en que todos los niños y niñas, si por mínimo que sea, se les va a dar una oportunidad, una calidad de vida a largo plazo, hay que hacerlo. No podemos perder ni un minuto. Además, muchas veces cuando estoy haciendo acogida a las familias y demás, es muy habitual que padres o madres digan: jolín, es que esto que me estás contando a mí, yo me veo reflejado en el guaje mío. Y yo he sufrido mucho a lo largo de mi vida, y ahora me da la sensación que estoy comprendiendo que puede ser que tenga rasgos TEA, que tenga déficit de atención y demás, y que siempre he sido una tipa rara, y en realidad he tenido un problema que me he tenido que buscar la vida yo solo. O sea, claro, sí. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. En la consulta de oftalmología, muchas veces con las de pediatría, de oftalmología, me dice lo frustrante también un poco para nosotros como
como pediatras es que estamos diagnosticando a veces a los padres a través de los hijos, cuando tenía que ser al revés. Porque evidentemente este niño tiene este problema visual porque es un tema hereditario y porque lo tiene también su madre, pero su madre no se ha hecho un fondo de ojo nunca, o su padre, quiero decir. Entonces hemos llegado tarde, porque probablemente si hubiéramos diagnosticado a los padres antes, hubieran podido decidir de una manera más informada o con un buen consejo genético su descendencia, ¿no? Y ahora pudiéramos haber evitado que aparecieran nuevos casos, ¿no? Pero bueno, sí, eso es algo que tenemos que seguir trabajando, como dice Martina. Sin ¿no? pretender conflictivizar, yo creo que el enmarque de los 0 a los 6 años, desde un punto de vista regulatorio, es bastante fiable. A mí me da un poco de miedo el salto de los 3 desde los 3 años a educación. Yo creo que el sistema educativo tiene bastantes dificultades para atender correctamente esas situaciones, mientras que las unidades especializadas, pues yo creo que están mucho más puestas para esa atención, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. La ley nueva, la Paz, que está todavía en el horno, ¿no? Dice que reconocen como derecho de 0 a 6 años a las personas con alguna discapacidad. Bueno, es un principio importante, es un enmarque, pero evidentemente, como dice Martina, lo que hay que hacer es conjuntar correctamente la prestación de servicios y hacerla de manera eficiente, ¿no? Sea quien asuma definitivamente la responsabilidad concreta desde cada edad determinada, ¿no? Vale, nos quedan muy pocos minutos y hay un asunto que quería tratar con vosotros, que quería pediros una opinión, que tiene que ver con ese etiquetado accesible de productos de consumo. Ricardo, que antes decías, está generando cierta polémica o lleva tiempo cocinándose, si me permites esta expresión. Creo que estamos ahora en periodo de información pública, o tendría que salir ya a periodo de información pública ese decreto. No, ya salió. Ya salió, ¿no? El problema es que ya la ley, me parece, si mal no recuerdo, 4/2022, en su disposición adicional, preveía que el etiquetado braille para todos los productos de determinado tipo de importancia o de riesgo. El caso es que en el ministerio que dirigía entonces Alberto Garzón se empezó a trabajar en una comisión para conseguir esto. Hubo grandes resistencias de las grandes empresas, valga la redundancia, y el tema todavía no ha salido. Se sacó información pública hace aproximadamente un año, me parece que se cerró en septiembre, y sigue en el cajón ministerial. Suponemos que lo estarán trabajando, pero no ha habido respuesta todavía a ese tema. Fue muy importante, y por eso además nos mueve más a la reivindicación, fue muy importante el acuerdo que se tomó en 2001 sobre los fármacos, ¿no? Ahora mismo solo hay un problema, que es que no figura la caducidad, pero al menos para la identificación de los fármacos pues tenemos unas inscripciones braille que son absolutamente potentes, extraordinarias para nuestra eficaz actividad cotidiana. Pero hay que dar un paso más adelante. Falta una directiva europea que lo consume, y eso nos ayudaría mucho a poder tener el tema más avanzado. Pero en todo caso nuestro ministerio lo está haciendo, y nuestra reivindicación es que realmente aparezca ya el Real Decreto. Tal y como está, tiene deficiencias, pero incluso con las deficiencias igual es bueno que salga ya y que luego en su momento pues se estudie unas modificaciones y demás. Pero es una pena que tarden en arrancar estas cosas y queden tanto tiempo colgadas en los ámbitos de la administración, porque evidentemente es imprescindible que determinados productos puedan ser identificados perfectamente en su uso, ¿no? Y yo creo que eso es un derecho de accesibilidad que tiene la población, en este caso
la ciega o con deficiencias visuales graves, ¿no? Para poder tener ese tipo de servicio adecuadamente. Por lo tanto, digo que por lo tanto esperamos que el Ministerio ponga en marcha ese sistema que ya tiene anticipado, ¿no? Lo que iba a decir, Andrés, lo que no entiendo son esas reticencias de las marcas. No estamos hablando de marcas blancas, estamos hablando de las grandes marcas de productos. Pero es que no solamente en lo que es el etiquetado, es que hoy en España, en una sociedad del siglo XXI, en el 2025, una persona ciega no es posible, no tiene capacidad para sacarse un billete de tren. La página de Renfe es totalmente inaccesible. O incluso la página de Iberia o de Vueling. Hoy una persona ciega no se puede sacar un billete, porque las páginas web, los sistemas digitales de las grandes compañías, y lo peor de todo es que no se les sanciona, o se les sanciona con multas ridículas que ni siquiera sabemos si se pagan, ¿no? Hay una falta total de transparencia. En Estados Unidos a Iberia le dijeron, usted tiene 6 meses para hacer su página accesible, y si no puede operar en Estados Unidos. En España llevamos 20 años pidiendo que se pueda sacar un billete en la Renfe. Una persona ciega no puede sacar un billete en la página web de Renfe. Y eso no se puede consentir. Dentro del foro tenemos una asociación que se llama ACIC, Asociación Catalana por la Integración de los Ciegos, que llevó a Renfe a juicio. Al Supremo. Llegó al Supremo la cosa, llegó al tema de la casación, al recurso de casación, y resulta que el Tribunal Supremo entendió que no era una causa suficientemente clara para entrar en la casación y les condenaron a nuestros compañeros a 4.000 euros de costas. Puede haber habido algún error jurídico en el planteamiento, pero claro, que tú reivindiques un derecho de accesibilidad y acabes condenado por 4.000 euros, hombre, lo cual suscitó la solidaridad de todo el colectivo y suscitó también el que hiciéramos alguna concentración ante el Ministerio. Pero en todo caso, creo que es grave la situación que existe en esta cuestión. A nivel de accesibilidad en lo que son los medios digitales, todo lo que es el acceso web, incluso la propia administración también tiene muchísimo que mejorar. O sea, el tramitar ahora mismo la declaración de Hacienda con dificultades, pero se puede hacer. Pero si tú eres autónomo y eres una persona con discapacidad visual o ceguera y tienes que tramitar los impuestos trimestrales, el 111 o el 180 o el de final de año, bueno, ármate de paciencia, ¿eh? Ármate de paciencia. Permíteme 10 segundos, Roberto. Venga, 10. Que tenemos en marcha, además viene en el texto que tenéis ahí en el folleto, tenemos en marcha una campaña por la accesibilidad de los datáfonos. Es un problema muy serio de seguridad jurídica y económica, porque cuando te encuentras con un datáfono plano, que es la inmensa mayoría, no puedes identificar nada, con lo cual estás en manos del comercial que te atiende, de su honradez, que suele ocurrir, que suele ser honrado, pero si alguna vez no lo fuera, estamos en un alto riesgo económico y jurídico, lógicamente, para poder defender nuestros derechos. Entonces esa campaña de los datáfonos, desde luego la vamos a mantener con mucha energía, porque creemos que es algo gravísimo. Martina, a veces en estos programas nos damos cuenta de cuánto nos falta todavía por recorrer con estas cosas que acaban de contar Ricardo y Andrés, ¿no? En cuestiones que debería ser de sentido común, ¿no? Que pudieran tener acceso a esos productos etiquetados, lo que acaban de decir de los datáfonos, o la accesibilidad a los trenes, a los aviones. ¿No? La cuestión es que el que lo diseña posiblemente pues esté en la normalidad. Claro. Entonces es que no, yo creo que el cerebro humano, o tienes una experiencia cercana o tienes alguna cuestión, o se tiene que regular, normalizar, para que no dependa de tu experiencia personal a la hora de diseñar los entornos y los entornos y claro, todo, sino que tiene que ser un diseño inclusivo para el 99% de la población, no el 80%
que es a cómo estamos ahora, porque tú, si quieres conseguir un zapato que se salga por arriba o por abajo, una talla que se salga por arriba o por abajo, pues no están diseñados para todos. Bien, llegamos al final. Martina Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vuelve cuando quieras al programa, ha sido un placer conocerte, muchas gracias. Andrés Mayor, muchas gracias también. Gracias a ti. También estás invitado, por supuesto, cuando quieras. Y Ricardo Gayol, muchas gracias, Ricardo, por ponernos sobre la pista de este trabajo del foro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y defendemos el fomento asociativo, que es lo que conmueve realmente a los poderes fácticos. Pues muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado a compartir espacio y conversación al asturiano, al periodista, al escritor Miguel Munarriz. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Un gran encuentro. Sí, señor. Nos agrada mucho que vengas Yo al estoy programa. feliz de venir a tu programa, de venir a Asturias, venir a Gijón, que es mi tierra, además. Sí, de participar en la Semana Negra. En la Semana Negra, claro. Esta tarde empiezo, sí. Sí, porque, conoces la Semana Negra desde siempre, ¿no? Sí. Desde el inicio. Sí, desde el inicio, sí. Yo no sé si coincidí cuando yo organizaba los encuentros literarios en Oviedo, más o menos el año. Que yo empecé en el ¿Esto 87. fue hace 37? Pues más o menos. Pero qué curioso pensarlo ahora, por ejemplo, cuando yo organizo los encuentros literarios en Oviedo, los hago en el Campo Amor. Y bueno, tienen una formalidad. Y Paco Ignacio Taibo II, cuando empieza con la Semana Negra, pues empieza como el tercer hombre, ¿no? Con los caballitos alrededor y las carpas y tal, la noria, fantástica, ¿no? Y entonces son dos formatos totalmente diferentes, pero que afortunadamente la Semana Negra resiste, ¿no? Pero que tuvieron mucho en común, ¿no? Sí, era al final encuentros con escritores. Escritores que venían a los encuentros, que luego vinieron a la Semana Negra, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nos alimentábamos, retroalimentábamos Oviedo y Gijón, Asturias, al final. Yo, sabes que vivo en Madrid hace muchos años, vengo cada vez que puedo. En Madrid, lógicamente, cuando estás fuera de Asturias, aunque seas de Gijón, todo está... Yo me alegro de que el Oviedo haya subido a Primera División, ¿sabes? Porque para un asturiano fuera de Madrid, Asturias es lo mejor y lo completo, ¿no? Yo también me crié en Langreo. En fin, Bueno, naciste en Tánger. Bueno, no, nací en Gijón. ¿Naciste en Gijón? Sí, nací en Gijón, en la calle Magnus Plistac. Sí. Mi padre era entonces portero del Sporting. Vale. Y que tiene su haber ganado al Real Madrid en Madrid. Estaba en Primera División. Pero ya con 32 años lo fichan en Tánger, el España de Tánger, que era entonces el Tánger Internacional, y yo de niño ya me voy con él y con mi madre a pasar unos años. Vale, pensaba que había sido... Sí. Vale, al revés. Yo tengo los recuerdos de Tánger contados, son todo imaginarios, por fotografías y... ¿No volviste nunca a Tánger? Sí, volví muchos años después, muchísimos. ¿Fuiste al Jaffa Café? Claro. Sí, claro. Sí. Jaffa Café, que viene una canción de Aute, digo por meternos ya en las cosas que vas a hacer en la Semana Negra. Uno de los actos, creo que va a ser mañana sábado, vas a estar también con Palmira Márquez y con Miguel Fernández, que es el autor de Me va la vida en ello, una biografía sobre Aute. Luis Eduardo, amigo. Sí, amigo del alma. Amigo del alma. Amigo del alma, sí. En esos... Fíjate, yo lo llamé a Eduardo en el año 86, un año antes de empezar los encuentros literarios, que luego en el 87, cuando los inauguré, fueron 3 días con la generación del 50, Eduardo volvió a hacer un concierto final de aquellos encuentros. Yo lo llamé en el año 86 porque estaba organizando la entrega de premios de un concurso que se llamaba Ángel González de poesía para jóvenes y bueno, quise hacer algo espectacular para que sonara mucho el premio y se diera más importancia, ¿no?, a la poesía. E invité en el Campo Amor a un diálogo sobre poesía a Caballero Bonal, a Andrés Averasturi, que dirigiera el coloquio con Eduardo, y Ángel González estaba en casa de Paco Ignacio Taibo, padre, en México, y lo saqué por un hilo telefónico para que hablara en público también. Entonces llamé a Eduardo y con esa suerte de que descuelga el teléfono, y yo le digo, oye, soy fulano, estoy haciendo esto y tal, y me gustaría que vinieras para hablar de poesía, no te invito como cantante. Y eso le gustó muchísimo. Así que vino, pero cuando lo fui a buscar a la estación, a la Renfe, vino y salió con su guitarra
y me dijo, no te preocupes, no, ya verás cómo me van a pedir que cante al final, y así fue, o sea que... Sí. Y a partir de ahí, pues amigos para siempre. O sea qué buena relación, ¿no? Sí, con Aute. Sí, era... bueno, es que, claro, es que Eduardo era pues como uno más, ¿no? Era uno más. Primero nace la admiración con el escritor, con el pintor, con el artista, y luego, pues si la cosa dura como con él, pues se transforma en una amistad a lo largo, que diría Jaime Gil de Viedma. Y hasta tal punto que fue el padrino de nuestra boda, de Palmira y mío, sí. Qué bien. O sea que era un gusto estar con Eduardo, porque ya te olvidabas de lo que era, aunque de vez en cuando te llamaba y te decía, quiero que vengáis a casa para os canto un par de canciones del próximo disco para ver qué os parecen, pero eran esas cosas mágicas, ¿no? Pero en realidad, como era un antidivo, pues podías estar con él sin necesidad de hacerle la pelota de nada. O sea, claro. El ego no lo tenía nada subido, era maravilloso. ¿Qué tal la biografía? La biografía me gusta mucho porque Miguel Fernández es un biógrafo fantástico. Es un biógrafo al estilo de los grandes biógrafos británicos que indagan mucho en la vida y en la obra del biografiado. Y en este puso un empeño especial. Con todos lo hace, porque él, cuando hace la biografía de Waldo de los Ríos, otros cantantes que ha hecho, Maritrini, por ejemplo, pues admira a esas personas y se ve, ¿no? Se trasluce muy bien en sus páginas. Y con Eduardo él venía ya transido de esas canciones, ¿no? Que le formaron en su juventud, y entonces pues nosotros le ayudamos con la familia y ahí tuvo mucho que ver Miguel Aute, su hijo, y le dimos muchas pistas para poder confeccionar este libro que es tan auténtico, ¿no? Es una auténtica maravilla porque se ve al artista, no solo al cantante, sino también al pintor, al poeta, al amigo de sus amigos y al intelectual comprometido, ¿no? con la situación. Hay en el libro una charla con Teddy Bautista, que eran grandes amigos, y es increíble leer ahora esa charla con esa capacidad de análisis de la sociedad que ellos hablaron hace muchos años y que están como reflejando la sociedad de este futuro en el que ya estamos, ¿no? Que es tan triste y tan negra, ¿no? Desde luego. Sí. Desde luego que sí. Bueno, pues será esta presentación mañana sábado. Vas a estar también con Palmira Márquez. Entiendo que en formato conversación con Miguel, sí, la ¿no? conversación Eso agradable de los actos. Claro, Miguel además habla muy bien en público y le encanta. Y entonces, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Que tirarle un poco del hilo, ¿no? Tú le preguntas, bueno, Miguel, ¿qué has hecho con este libro? Vamos a ver, cuéntanos algo. Y ya se lanza él, sí. Qué bien. Bueno, vas a estar participando también hay una serie de homenajes en esta edición de la Semana Negra. Uno de ellos es a Luis Sepúlveda, en el que también vas a estar. Sí, voy a estar porque yo a veces pienso que me gusta pensar que he sido yo el que trajo a vivir a Asturias a Sepúlveda. Cuando yo estaba organizando el premio Tigre Juan de novela, que él ganó con un viejo que leía novelas de amor. Claro, yo no sé si fue en el año 89, digo de memoria, lo llamé por teléfono y yo estaba hablándole en nombre del jurado, luego le pasé al resto de los miembros del jurado, entre los que estaba de presidente Emilio Alarcos, y entonces, oye, soy fulano, estoy organizando esto, quería pasarte con Emilio Alarcos, presidente, pero bueno, quería darte en principio la enhorabuena porque has ganado el premio, etcétera, etcétera. Y eso él, fíjate qué curioso, no lo olvidó nunca, y me lo dijo antes de colgar, no lo voy a olvidar nunca, Miguel, y yo no sé. Y efectivamente, cuando ya quedamos en que viniera para entregarle el premio públicamente, le gustó, fíjate qué tonterías, le gustó que yo lo citara para vernos en una cafetería, en un bar. Y él vivía en Hamburgo y dice yo, es que esto no pasa allí en Alemania, porque tal igual. Bueno, él fue siempre un hombre muy, muy pasional, muy divertido y muy amigo de sus amigos, y le gustó Oviedo cuando llegó, conoció Gijón, vino a vivir a Gijón, a la zona de Somió. Tenemos ahí un montón de gente interesante que ha vivido, ¿no? Sacueto y el escritor Julián Ayesta también vivía por ahí. Y ya se quedó como ciudadano asturiano y lo llevaba muy a gala. Le debemos unas cuantas cosas, ¿eh? Sí, muchas en cosas. El mundo cultural asturiano.
Sí, la verdad es que sí, porque él organizó el Salón del Libro aquí, él participaba en todas las cuestiones literarias, trajo a muchísima gente porque aquella casa era un centro cultural, cultural y casi deportivo, un cultural de risas, porque él se ponía con las carnes en las parrillas, y ahí estaba Fajardo, y estaba Gamboa, y estaba el Negro Paraín, y estaba Daryl Morzinski, y algunas nocheviejas también pasamos ahí muy, muy divertidas. La verdad es que era un hombre que concentraba mucha amistad alrededor, ¿no? Y eso es lo que al final yo saco de bueno de haber conocido a tanta gente interesante, ¿no? Incluyo a Ángel González, a Eduardo Aute, como decía antes, y a Lucho Sepúlveda, ¿no? O sea, son gente que son más que escritores. No solamente eso, los admiras primero por su obra, pero luego te das cuenta de la grandeza que tiene como persona, ¿no? Claro. Bueno, Sepúlveda en la Semana Negra, y también hoy, esta tarde a las 7, sí, vas a estar con Juan Cruz. Claro. Leí por ahí que tienes como 5 Jotas que son importantes para ti. Juan Benito Argüelles, Juan Cueto, sí. algún Juan más que se me escapa. Bueno, el Juan Cruz mismo, ¿no? Juan Cruz mismo, sí. Sí, no memoricé los otros dos, ¿no? Lo vi esta mañana. Internet cuenta muchas cosas. No me digas. Sí. Internet cuenta muchas cosas. Pues no sabría ahora decirte quiénes eran los otros dos, son, ¿no? otras Jotas, ¿no? Bueno. Porque yo que trabajé en el mundo con Pedro J no creo que sea. No, creo que no era Pedro J. No. Es que cometí el error de no apuntarlo. Pero bueno. No sabría. Qué bueno eso, ya lo buscaré yo también. Lo busco y te lo mando, ¿no? Pero me llamó la atención lo de las 5 Jotas. Y todo esto lo digo para acabar en Juan Cruz, que es con quien vas a conversar esta tarde. Sí, porque yo a Juan Cruz le debo también muchísimas cosas, ¿no? Él fue el que me apoyó en Madrid. En realidad a mí me llamó Juan Carlos Laviana. Juan Carlos Laviana era otro. Mira, claro. Que es un asturiano que era entonces su director del Mundo. ¿No? ¿Perdón? ¿Del Entrego? ¿Juan Carlos Laviana? Del Entrego, creo, sí. Nació, sí. Y empecé a trabajar en El Mundo gracias a él, ¿no? Entonces, 3 años después me fichó Juan Cruz para Prisa, y con Juan Cruz ya he tenido luego ya una relación para siempre, ¿no? Y en este caso, él es el segundo libro que escribe sobre escritores. El primero fue Egos Revueltos, con el que ganó el premio Comillas de Memoria. Y ahora este secreto y pasión de la literatura vuelve otra vez a incidir en ese conocimiento que él tiene de los grandes escritores que conoció muy profundamente, ¿no? Y ahí están Semprún y Onetti, Cortázar, están los mejores, ¿no? Y yo eso también, una gran parte de todo eso lo viví con él. Yo ya llegué a Madrid un poco aprendido de todos esos encuentros, de la organización del Premio de Novela Tigre Juan, como te digo, de haber hecho muchísimos encuentros literarios y de haber conocido también a personajes importantes, ¿no? Pero eso me sirvió para que Madrid ampliara ese círculo y pudiera con Juan Cruz, pues bueno, vivir las peripecias del Premio Príncipe de Asturias a Günter Grass, en fin, conocer a tantísimos escritores, de los cuales a los cuales yo les hago un homenaje en este libro que titulo Empeñados en ser felices, ¿no? Que esa es una frase de Augusto Monterroso, cuando en uno de los encuentros hispanoamericanos en que estaba Augusto con su mujer Bárbara Jacobs, ella me dijo que le pidiera una tabla de quesos al final porque le encantaban los quesos, y fue cuando él vio aquello se emocionó, dijo, estamos empeñados en ser felices, ¿no? Sí. Que es una frase fantástica, porque no es que soy feliz, no soy feliz, me empeño en ser feliz, porque hay una comida que me gusta, porque estamos los amigos, porque hablamos de literatura, porque viajamos, ¿no? Entonces eso lo empleé para este libro. Y este libro es un poco el hermano también de este secreto y pasión de la literatura de Juan Cruz, con el que voy a hablar esta tarde, porque estamos hablando un poco de lo mismo. Yo aparezco en su libro, él aparece en el mío, y entonces pues bueno, estamos muy contentos de haber conocido a gente interesante, gente brillante, además, gente brillante y divertida. Brillante y divertida, fíjate. Yo pensar, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa. Y la fabada. Y la fabada que le dice en su casa. Eso es una cosa, fíjate tú. Eso de ser asturiano fuera de Asturias, cuando conoces a la gente y te lo dice, entonces todo el mundo te dice, absolutamente todo el mundo te dice que le encanta la fabada.
Fue el caso de la anécdota esta que me mencionas de Vargas Llosa. Estábamos en Alicante con él y yo, al que lo mencionó, pues le pregunté, sí, me gusta muchísimo y tal. Y digo, pues, ¿y la haces o te la hace Patricio? Tal. No, yo la como de lata. Dice, la fabada litoral me encanta. Y yo tengo que decir que la fabada litoral es muy buena. A mí me gusta mucho la campanal, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, estoy aquí dando marcas que no debería. No pasa nada, pero porque es verdad que deberíamos de ser un poco sinceros, porque a veces tiramos de la fabada en lata. Pues está buenísima. Y si quieres una fabada gourmet, el Corte Inglés tiene una fabada gourmet que te mueres. Bueno, bueno, pues está muy bien la fabada de lata. Pero dije, no, esto tengo que hacer, tío, la fabada, hombre, por favor, tienes que probar la fabada hecha. Bueno, muy bien. Así que organizamos en su casa de Madrid esa fabada, que éramos como 19. Estaba Juan Cruz también, estaba Aute, estaba Ángel González, estaba, en fin, muchísima gente, Pepe Caballero Bonal, muchísimos amigos. Y quedó entusiasmado con esa fabada. Y, como decía, Mario Vargas y con todos estos escritores que menciono, eran todo gente brillante y divertida. Vale. Con ellos lo pasabas muy bien. Muy bien. Va a ser una charla seguro que muy interesante esta tarde a las 7 con Juan Cruz. Sí, seguro. Porque, como dices, Empeñados en ser felices, tu libro, que tiene un año y... un año y un mes, sí, más o menos. Y bien, ¿no? Muy bien, estoy muy contento, sí, me da muchas satisfacciones, sí. ¿no? Sí, porque es muy bonito que te digan, oye, he leído tu libro y qué bien lo he pasado cuando cuentas cada anécdota. Bien, sí, porque es un libro de anécdotas con escritores, es un libro blanco. Sí. Es un libro blanco. Divertido. Sí, bueno, sí. Se aprenden muchas cosas, de todas formas, ¿eh? Sí, ¿no? Pues qué bien, que me lo digas tú. Bueno, pienso que de la gente de la que hablas, de escritores, que no conocías o que estaban o los tenías olvidados, y a mí me resultó entretenido, sí. Claro, y divertido, efectivamente. Yo, por ejemplo, a Onetti no lo conocí. Tuve oportunidad, como todo el mundo puede tener oportunidad de llamar a casa de alguien, ¿no? Y Juan Cruz, además, que lo entrevistaba cada 2x3, y no lo conocí, pero lo saco ahí en el libro porque leí toda su obra con delectación y es algo impresionante la obra de Onetti y la analizo, ¿no? Y luego al final, pues por hacer algo que tenga que ver con la realidad, más que con el análisis de la obra, pues menciona a Juan Tallón, que por cierto aprovecho para decir que es un grandísimo escritor, y recomiendo Obra Maestra, que tiene muchísimas más novelas, que fue a ver una exposición donde estaba la cama famosa de Onetti, porque él vivió gran parte de su vida en la cama, y entonces quiso probarla y se sentó un poquito a ver qué sentía. Yo por poner un poquitín de realidad a la obra, ¿no? Bien, un par de cosas más, Miguel. Esta semana estuvo aquí en el programa, en esa misma silla, Berna González Harbour, con su última novela, que fue de los Lighthouse, una maravilla de novela. Novela que te dedica a ti y a Palmira. Sí. Bueno, porque una vez nos contó la idea. Es autora de nuestra agencia, de Dos Pasos, y entonces un día nos contó la idea, porque ella es una autora que se ha hecho muy conocida y muy leída por sus novelas de la comisaría Ruiz, ¿no? Unas novelas de tipo policial, unas novelas negras, y aquí pues entra en otro terreno diferente, el de la biografía, el de la familia, ¿no? El contar su historia familiar. Porque ese apellido es inglés, ¿no? Es medio inglesa. Y un día nos dijo, tengo pensado hacer esto y tal. Nos contó un poco y la animamos. Nos parece muy buena idea esa novela, porque así tal, en fin, le dimos una serie de pistas y quedó agradecida, porque ella es muy agradecida, y nos lo dedica el libro. Es una grandísima escritora, Berna. Sí. Una grandísima escritora, además de una grandísima periodista. Desde luego, bueno, se puede leer habitualmente en El País. Sí. O ver en algunas tertulias en Televisión Española, por ejemplo, en la cadena SER, ¿no? Que participa además esta semana desde Gijón, según me había dicho. Bueno, Berna, que además tiene obras que, al margen de la comisaría Ruiz, a mí me encantó su biografía de Goya. Bueno, es una maravilla.
Qué indagación más buena, fantástica. ¿No? Fíjate que hay libros sobre Goya, muchísimos libros, incluso de premios Nobel como Ivo Andrić, muchísimos otros que han entrado en la obra de Goya desde muchos aspectos, ¿no? Desde muchos aspectos. Eduardo Aute era un loco de Goya también, lo dibujó en sus libros. Pero Berna hizo un libro muy personal. Ahí, esa visión de escritora me gusta mucho, que no es un experto en arte, pero no tiene por qué serlo, porque Goya trasciende todo. Claro, exactamente. Esa línea, ¿no? Bueno, y ya casi para ir cerrando, esta Semana Negra, además de los distintos homenajes que están haciendo a muchos autores, hay uno, ha habido varios actos a lo largo de esta semana, con Ángel González como figura central, ¿no? Y a mí me gusta reivindicar mucho a Luna de Abajo en esto, porque aquel colectivo que creasteis en los primeros 80, habéis hecho una de las obras que es fundamentales, por ejemplo, y creo que habéis contribuido mucho a que en Asturias una generación como la mía nos hayamos metido en esta figura, ¿no? En Ángel González. Bueno, a mí me pareció siempre fascinante el trabajo que hacíais en Luna de Abajo, que es donde yo te conocí a ti y sobre todo a Alberto, ¿no? Al querido Alberto Vera. Sí. Y hoy busqué, dije, voy a llevar bueno, es una segunda edición, además. Me encanta verlo porque, fíjate, es una experiencia maravillosa. Nosotros no conocíamos a Ángel. Eres un poco atrevidos también. Sí. Bueno, es que si no lo eres, si no tocas puertas, nunca harás nada, ¿verdad? No, desde luego. Yo podría haber hecho, yo me gustaría. No, yo creo que hay que lanzarse. Yo es lo que he hecho. Este libro de Empeñados en ser felices es eso, ¿no? Es un encuentro con tantísima gente que yo propicié, porque es que si no es imposible, ¿no? Quedarte en casa. Bueno, el caso es que fuimos a ver a Ángel porque él vivía en Albuquerque, era profesor de literatura allí en la Universidad de Nuevo México, y venía a una charla, una lectura de poemas, invitado por la Caja de Ahorros y tal. Y fuimos a proponerle hacer un libro, porque le admiramos muchísimo, y le dijimos, queremos hacer un libro homenaje, hacértelo en vida. Pues veamos tu obra, nosotros tenemos estos libros publicados, tal. A él le gustó esa iniciativa de unos jóvenes, y nos dio la dirección de Albuquerque, empezamos a escribirnos con él y él a mandarnos propuestas y nombres de amigos. Dije, ¿qué amigos podrían hablar de ti? Entonces los amigos eran Jaime Gil de Viedma, José Agustín Coitisolo, Carlos Barral y todos. Y nosotros, fíjate, en aquel tiempo, 85 me parece que era, 84, empezamos, eso debe ser... La edición creo que es del 85. Es del 85, pues un año antes habíamos empezado ese trabajo y nos quedamos asombrados. Y la trascendencia que luego tuvo el libro. Y el libro tiene valor no solamente por ese testimonio de los amigos de generación, no solamente por eso, sino también, y yo creo que sobre todo, porque él mismo participa haciendo una autoantología comentada y temática de su obra. Y eso es todavía algo que solo está en estos libros. Cuando Susana Rivera, su viuda, a lo mejor un día le apetezca hacer de eso un librito, pues sería casi un inédito, porque este libro tiene muy pocos ejemplares y muy poca gente lo tiene. Tú tienes una gran suerte, ¿eh? Bueno, y es una segunda edición. Bueno, viste, pero ¿no? Sí. Sí, me lo regalaron. Qué bien, pues me alegro muchísimo. Bueno, esta que es más actualizada. Esa sí, del 97, ¿no? esa tiempo después la hicimos con Tribuna Ciudadana, porque... La otra J, la de Juan Benito, ¿no? La de Juan Benito. Y ahí pues participan gente que no pudo entonces, porque Juan Marsé no pudo en esta primera edición, o segunda que tú tienes, porque estaba operado de corazón, y entonces, pues, bueno, pero pasado el tiempo participó en esa otra, y se amplió con textos de García Montero, en fin, bibliografías, muy completa. Es que le tengo mucho cariño, me lo regaló Alberto, por eso le tengo... Alberto Vega te lo regaló, sí. Qué maravilla. Le tengo qué maravilla, gran poeta también, Alberto. Gran poeta, sí, desde luego. Muy bien, Miguel, pues ¿cuándo vuelves? Después de la Semana Negra. Bueno, ahora tengo que volver a Madrid y luego vamos a Vejer de la Frontera, que tenemos una casita allí, y aquí también, aquí también. Pero vamos, con un tiempo asegurado, tenemos amigos, vamos por las bodegas a beber vinos del Marco de Jerez, que son maravillosos, y esa tierra andaluza gaditana que es una preciosidad. Y ya vuelvo inmediatamente. Claro, yo estoy yendo y viniendo constantemente.
Aquí no me saca nadie. Pues vuelve por aquí cuando quieras, Sí, ya por sabes, favor. ¿no? Es un placer tenerte en el programa y conversar contigo, que vaya bien. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Me encanta hablar contigo, Roberto, porque es que esto me recuerda a nuestros años langreanos. En Langreo, ¿no? Sí, qué buenos tiempos. Qué ¿no? buenos tiempos, sí. Qué buenos La verdad es que, no sé, si nos metemos en ese tema, ¿no? Del Langreo de los 80. Sí. Bueno, es que estábamos descubriendo el mundo, ¿verdad? Sí. Estábamos descubriendo el mundo. Sí, claro. Vosotros descubriendo el mundo y nosotros a rebufo, ¿no? Detrás. No, pero afortunadamente, dándonos voz, ¿no? Sí, Eso sí, fue muy importante. Desde luego. Pero no sabíamos ni por dónde andábamos muchas veces, pero era muy importante hacer todo eso. Muy bien. Poner pasión, ¿no? En La todo lo que te gusta. Claro. Sí, pensaba, por ejemplo, en Aute y yo le conocí también con Alberto en la Cuenca, ¿no? En un acto en la Cuenca, sí, al que llevó la guitarra, con Luis Mendo. Con Luis Mendo, qué grande. De Luis Suburbano, Mendo. ¿no? Sí, y estaba también Alberto Piquero. Alberto Piquero, otro. Claro, otro que ya no está, pero ya no está. Sí, Ricardo Labra. Ricardo lo veo de vez en cuando, sí. Pues muy bien. Ricardo es un ser extraordinario. Es un gran poeta y un gran estudioso de la poesía. Sí. Claro. Lo dicho, nos vemos en otra ocasión. Miguel, muchas Claro que gracias. sí. No, gracias a ti, hombre. Un abrazo grande. Y con Diego Fernández en la realización técnica entramos en la última parte del programa. Vamos a cerrar hoy este recorrido que hacemos cada mañana aquí en Asturias al Día, hoy charlando de fotografía, que ya se está convirtiendo en un clásico, estas conversaciones con Luis José Vigil Escalera, con Lujo Semeyes, que prácticamente un par de veces al mes o al menos una vez al mes nos visita para hablarnos de actividades que tienen que ver con la fotografía, con Asemellando o con la Federación de Asociaciones de Fotografía. Lujo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Buenos Roberto. días. Muy bien, muchas gracias. Nada, ya sabes. Hoy vienes muy, muy bien acompañado. Con varias personas que también son fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Está con nosotros también Sara Jacket. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Está también con nosotros Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, buenos días. gracias. Y también está Carlos Leal, que también es fotógrafo. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros por asistir. Luego nos metemos un poco en sus asuntos, porque Lujo, el otro día que estuviste aquí nos comentabas que mañana sábado 12 de julio, avanzabas que mañana sábado 12 de julio habíais preparado una serie de actividades en Asemellando, unas microcharlas fotográficas para un macromuseo. Eso es. Que todo esto va a ocurrir o se va a hacer mañana. ¿Qué plan tenéis? Te cuento. El plan que tenemos por la mañana, como sabes que tenemos esa manía expositiva, el escaparate del arte en la Felguera, donde se puede ver las 24 horas al día fotos, esta vez las de Ana Jambrina. Inauguraremos la exposición de Objetivo Naturaleza del grupo de Afopriego. Tendremos un taller de iniciación al paisaje que nos lo da Seren Cadenas, todo un experto en este tema. Y después, aparte de la comida de hermandad y demás, por la tarde habrá la inauguración de la exposición temporal, que era lo que no te podía confirmar la otra vez, de la colección de cámaras y objetos históricos fotográficos de Corsino Fernández en el Cine Felgueroso de Sama, en el espacio museístico fotográfico del cine. Habrá unas charlas que nos darán Pedro Gutiérrez, que nos dará el propio Corsino, evidentemente. Corsino aporta una colección de cámaras, entonces. Aporta una colección temporal, que en principio no hay una temporalidad muy definida, pero estamos calculando alrededor de un año. Hay piezas muy importantes, hay daguerrotipos, hay piezas muy, muy importantes, porque Corsino tiene una colección tope y la idea es ir renovándolas. Vamos a ir, será temporal el contenido, pero permanente el hueco, por decirlo de alguna manera. Nos hablará de ello también, estará Pedro Gutiérrez, Pablo Fernández, que nos hablarán de sus viajes, unas proyecciones cortitas, y veremos el documental de la FIAP, Microcosmos, que es fotografía de aproximación, fotografía de microscopio y demás, que es de los acreditados por FIAP, que es un resumen que hace el centro de FIAP, es la Federación Internacional de Fotografía, que es un resumen de las fotos premiadas y seleccionadas. Hacen un audiovisual cortito de 8 o 10 minutos, muy potente, y después lo potente, haremos fotos minuteras, que vale. Es decir, para quien sepa qué es lo que no es. Porque el otro día lo dejaste ahí
Bueno, ¿Lo dejaste ahí? sí. Hoy entra un poco más, explícanos. Creo que todos tenemos en la imagen en la cabeza esa imagen del fotógrafo con una cámara de madera, 3 patas, un trapo que se tapaba, una antorcha que hacía flopping, salía un poco de humo y unos calderitos, ¿no? Después metía el papel en esos calderitos y sobre la marcha, en un minuto, por eso se llama minutera, te llevas tu copia de esas primeras fotografías que se empezaron a hacer. ¿Dónde os vais a poner? Nos vamos a poner en el Cine Felgueros en Sama. Depende de la luz, un poquito o delante en la calle de Dorado o atrás en el patio. Eso obtendremos. Sabes que ahí la luz es muy, muy crítica y habrá que jugar en ese momento como este. No se queda el tiempo. Que no se queda el tiempo para... No tenemos problema porque el Felgueroso tiene soportales a techo, con lo cual, y bueno, el que quiera que le hagan una fotografía, que pase por allí, los que quieran aprender y ver cómo se hace, que pasen, y va a ser gratuito, está abierto a todo el mundo. ¿Quiénes las van a hacer, las fotos? Corsino y Jorge Alonso Molina, que le conocerás. Vale, Dos grandes maestros de la fotografía química, como dicen ellos, y con una amplia experiencia. Vale. Bueno, pues todo esto para mañana para socios de Semellando o para abierto en general a todo el mundo, quien quiera asistir a los distintos actos. Bueno, cuéntame qué hace Eva Fernández, porque el otro día estuvo aquí, no participó en la conversación, pero sí estaba viéndonos y escuchándonos. Tuvo una exposición. Tiene una exposición. Cuéntanos. A ver, Eva Fernández hace fotografía, me acompaña a muchos viajes y ella hace su fotografía, yo hago la mía. Estuvimos en Egipto, hasta ahora nunca había dado el paso de exponer, siempre tiene sus fotos ahí guardaditas. Y bueno, yo me planteé hacer exposición de Egipto, dije yo quería también, pues vamos a hacerla juntos. Entonces hemos hecho una exposición de Egipto en la que sus fotos espectaculares en color atraen al público y hay algunas otras fotos que las acompañan para que resalten un poquito más en blanco y negro al lado de las suyas. Que son las tuyas. Que son las mías. Vale. Y no estropean... Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No estropean las fotos en blanco y negro, ¿no? Las que estropean son las de color. Las de color, ¿no? Bueno... Claro, sabíamos que hacías fotos desde hace tiempo también. Sí, pero bueno, no mucho, ¿eh? Pero te lanzas ahora a mostrarlas, ¿no? Sí, a esto exponer. Fue un regalo que me hicieron, un regalo, una sorpresa genial. Y sí, es la primera vez que expongo. Bueno, ¿cómo son tus fotos de Egipto? De mucho color, tienen mucho color. Y no sé, bueno, es lo que yo vi, yo puse lo que yo vi. Entonces, bueno, que la vayan a ver. Claro. ¿Está en la biblioteca de Federico García Lorca de Riaño? Hasta el 31. De julio. Sí. Vale, o sea, hasta final de mes hay tiempo de sobra. Es un sitio... En horario de mañanas, que ahora están en horario de verano. Vale, que es un sitio muy guapo para exponer. Es precioso, porque es todo tan blanco y con ese color. Bueno. Está muy bonito. ¿Cómo son sus fotos, Lujo? Bien. El otro día hablamos de una cosa de Marta, que decíamos que eran un poco costumbristas, de relaciones y tal. Sí. Las de Eva yo las definiría más bien como una mezcla entre fotografía documental y fotografía social. Son unas fotos que captan unos instantes que cada una te la miras un poquito y dices tú, oye, y esta tiene su cosilla, ¿no? Y tal. Y no es a lo mejor una foto tan como la que hago yo de más precisión compositiva o tal, pero es una foto muy viva que transmite muy bien, muy fresca. Claro. Es lo bueno, ¿no? Enfocar y disparar, ¿no? ¿Qué voy a decir? No, pero es así, ¿no? Sí, bueno. Es que a veces igual le damos demasiadas vueltas a la cosa de la foto, ¿no? Sí. A ver, que yo de esa exposición, además, hay algunas fotos que están hechas desde el autobús. Bueno. A través del cristal, porque vas viendo y no puedes dejar de hacerlas. Bueno, pero se logran buenas cosas, ¿eh? Bueno, creo. A mí me gustan. Bien. Bueno, que ahora ya estás imparable. Bueno. Empiezas con Egipto. Tiene unas muy buenas fotos de Dominicana. De Dominicana, o sea que nos tendremos que ir acostumbrando a ver tus fotos. Bueno, poco. Qué bien, ¿no? Poco. Oye, que también estuve en el escaparate del arte. Del arte, ¿Ves? No, ahí eran fotos de Marruecos. Fotos de Marruecos en piedra. En piedra, ¿no? Que vi el cartel, muy guapa. Sí, están transferidas a piedra, en vez de a papel. En vez de a papel, ¿no? No exactamente, ¿eh? Vale. O sea, no están reveladas en la piedra directamente. Están hechas en papel y luego con un pegamento se pega y se va quitando el papel y va quedando la foto en la piedra. En la piedra. Bueno,
Eso es más entretenido. Eso es más... es más entretenido. No sé si más difícil también, ¿no? Bueno, no es difícil. Hay que tener paciencia. Y lanzarse. Y sí. Vale. Sí, Roberto, no es difícil. Yo solo lo intenté 8 o 10 veces y no conseguí ninguna. Y lo dejaste, ¿no? Y lo dejé. Muy bien. Eva, mucha suerte. Muchas gracias por compartir con nosotros estas cosas. Bueno, están también, como decíamos, Carlos y Sara, son fotógrafos, vienen de República Dominicana, están aquí pasando unos días y tenéis mucha relación, creo, con la Semana Iberoamericana de la Fotografía, Carlos. Correcto. Acércate al micro, porfa. Sí, estamos ahora asociados con Dominicana, asociados hace un año con la Asociación Centroamericana de Fotografía, que incluye todos los países centroamericanos, pero que además de incluir a República Dominicana, ahora ya va a dejar de ser centroamericana. Va a ser latinoamericana y también pronto será iberoamericana. Además de todo Centroamérica, incluyen Ecuador, Chile, pronto va a venir Argentina, y Dominicana ya está incluido. Y muchas de esas cosas es por esfuerzo también de José Meyer, que ha sido un colaborador muy importante en esto de la Semana Fotográfica, que ahora va a ser pronto, dentro de pocos días, y que empezando entregando sus fotografías para el salón, el concurso que tenemos. ¿Qué hiciste, Lujo? Nada, hablar y que la gente hable entre ellas. Es así de sencillo, no tampoco es tan complicado. ¿Forman parte de FIAP también? Sí. Nosotros somos de Fotogrupo en República Dominicana, que es la sociedad más antigua existente, ¿no? De la que está funcionando todavía. Fue fundada en el 68 y se mantiene, es la única también miembro de la FIAP. De todas las asociaciones que hay allá, de todos los grupos que hay, la única que pertenece a la FIAP es Fotogrupo. Y participamos en todos, lógicamente, en todos los eventos de la FIAP. Vale. ¿Qué fotografía haces tú? ¿Qué tipo de fotografía haces? Bueno, normalmente me gusta mucho lo de naturaleza y paisaje. Esa es una de las que más... Donde más cómodo te... Sí, aunque claro, uno por hobby, todo lo que puede ver hace foto, ¿no? Pero fundamentalmente me gusta mucho fotos de viajes, de paisajes tanto urbanos como naturales. O sea, en eso estamos. ¿Y Sara? ¿Qué tal? Bien, igual. Bueno, vienes de Dominicana también. Así es, de pura cepa, como dicen. ¿De pura cepa? También lo decimos aquí. Bueno, ¿sí? Al igual que Carlos, pertenezco a esta sociedad fotográfica dominicana que se llama Fotogrupo. Un poco contagiado por Carlos, me he convertido en una entusiasta de la fotografía. Me gusta mucho lo que es la fotografía de calle y de viaje, porque me gustan los viajes también y aprovecho las dos cosas, no solamente para conocer, sino también para documentar el proceso. Es solamente capturando instantes, a veces se me dan muy bien, otras veces no tan bien. Bueno, pero Carlos es muy curador y me asesora mucho en esto. Claro. Bueno, lleváis unos días en Asturias, estáis haciendo fotos, supongo, Sara. Así es nuestra cuarta vez en Asturias. O sea que ya conocéis bien el territorio. Bueno, conozco un poquito, me falta mucho. Hay mucho que conocer en Asturias y mucho que disfrutar también. Y es nuestro plan a mediano plazo, pasar temporadas más largas para seguir disfrutando de su cultura y bueno, y seguir capturando momentos de su naturaleza y de las personas de Asturias también. Claro. Paisaje, calle, o sea, bueno, callejea. Calle y casi siempre que incluyan momentos, que incluyan personas. A mí me gusta mucho el retrato también. Y bueno, por ahí me voy. Vale. Que es vuestro cuarto viaje, decías, ¿no? Así es. ¿Cómo estáis viendo nuestra comunidad desde el visor? ¿En qué pones el foco tú, Carlos? Por eso este es el cuarto viaje que hacemos y tenemos planes de seguir estando acá. Lo dijimos desde el primer momento que llegamos. Asturias, quedamos prendidos con Asturias y aquí encontramos mucho material. Y como le decía, el tema de la naturaleza, aquí la naturaleza es un paraíso. Y más que la naturaleza, ustedes.
las personas de aquí de Asturias han sido para nosotros como si fuéramos conocidos de hace 1000 años. Sí, estamos muy felices de compartir aquí en Asturias. Y por eso no vamos a dejar de venir y vamos a seguir tratando de también grabar las cosas que vemos acá. O sea, y como le decía, todo lo que podamos fotografiar lo vamos a hacer. Cada quien en su tema, pero lo vamos a hacer. Hay una buena luz aquí. Sí, hay buena luz. Hay todo tipo de luces. Eso sí es correcto. Hoy había una niebla, pero la niebla también, en la fotografía todo es bonito. Hoy hubo un amanecer alucinante, sí, con niebla. Sí, sí. Porque en la fotografía no importa la luz, depende del momento de lo que tú quieras hacer. Y que tengas la cámara. Exacto, sí. Carlos siempre va con la cámara encima, doy fe. Bien. Sí, con el arma de reglamento. Vale. Están en FIAP. ¿Habéis traído algunas de sus fotos al centro de Langreo? No, todavía no, será en el año 2026, espero que Fotogrupo. Sí están en el torneo este que hacemos de 10x10, que ahora es 10x16, 16 clubs, que 10 de sus fotógrafos envían una foto y que estará online a lo largo de octubre, y ya en el 2026 sí habrán esas fotos en el centro expositivo de la Pinacoteca de Eduardo Úrculo. De Langreo. Pero en Dominicana hacéis exposiciones, ¿no? Así es. Participamos en las colectivas propias de nuestra asociación y también colaboramos con otras instituciones que nos piden participar con nuestras fotografías sobre temas específicos. Recientemente estuvimos participando en una conmemorativa de la Semana Mayor, la Semana Santa, donde no solamente participa Fotogrupos, sino también fotógrafos de otras asociaciones, con la idea también de irnos uniendo. No tenemos una federación como tal, pero eventualmente pienso que sí que juntos, podrá ¿no? ser. Sí. Bueno, Carlos, tú también expones, ¿no? Sí, hemos expuesto en Santo Domingo varias veces. El año pasado tuvimos una en el Museo de Arte Moderno. Recientemente hicimos una sobre la Semana Santa, que casualmente la Semana Santa fue una de las cosas que nos trajo a España. Nosotros vinimos a fotografiar la Semana Santa, que son espectaculares. Y todo esto de la Semana Fotográfica surgió porque fuimos a Guatemala, a Antigua Guatemala, que también tienen unas procesiones en Semana Santa maravillosas. Y ahí cuando fuimos a Guatemala nos conocimos con la gente de la Semana Fotográfica de Centroamérica, y de ahí ha crecido toda esta asociación. Y por eso hicimos exposiciones sobre la Semana Santa, hemos hecho exposiciones sobre carnaval, sobre teatro. Carnaval, dice. Y carnavales. Sí, hemos hecho varias allá. Los carnavales dominicanos los tienes que ver, tienes que buscar fotos de ellos. Impresionante. Claro, qué bien. Bueno, pueden venir. Quiero decir, podéis traerlas también, ¿no? Sería un poco más difícil traer... Bueno, las fotos sí. Las fotos, los carnavales no. Sería muy complicado. Las fotos. Sí. Sí. Muy bien, bueno, pues nos alegra mucho conoceros, Carlos y Sara. Muchas gracias. Placer. Que sigáis disfrutando de esta, esta comunidad, de hacer fotos aquí en Asturias, de la relación que tenéis. Con lo cual, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti por invitarnos. Eva, muchas gracias también. Que no sea la última vez, iremos hablando poco a poco, vale, pues poco a poco. Y Lujo, muchas gracias por ponernos sobre la pista de cosas tan interesantes relacionadas con la fotografía. Sí, déjame una cosa. Sí, por supuesto. Que pasen por los escaparates del Langreo, lo que habíamos hablado de las miradas compartidas, vale, porque ahora pueden bajar desde internet, del CAI de Pando o desde las propias tiendas, una cartillita como esta que dan los periódicos. Cuando localicen la fotografía, que entren, les darán una fotografía en miniatura que irán pegando en esa cartillita, y que se suban la cartillita al CAI de Pando, que tendrán una sorpresa preparada por chavales. Muy bien, pues queda dicho entonces. Miradas compartidas en los escaparates de la Felguera. Lujo Semelles, muchas gracias. A ti, Roberto, como siempre. Y a todos ustedes, despedimos la semana, despedimos Asturias al Día. Les deseamos un feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.